¿Te piensas colocar un injerto de encía? ¿Tienes dudas? ¿No sabes de qué consta el procedimiento? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es recomendado? En este video te vamos a decir exactamente cómo es, por qué hay que ponerlo y qué precauciones tienes que tener. Tenemos como invitado, como siempre, especial en el estudio al doctor Manuel Feregrino, que es especialista en periodoncia. Vamos a platicar primero que nada qué es un injerto de encía, específicamente un injerto de tejido conectivo, y ahorita les explicamos qué es eso. ¿Cuándo es el momento correcto para colocarlo? ¿Por qué es bueno o es malo hacer un injerto de encía? Porque pues a veces no es bueno, ¿no? Entonces, como todo, hay veces que está indicado y contraindicado. Eso. Vamos a comenzar, evidentemente, primero diciendo ¿por qué se pierde la encía? Porque si quieres colocarte un injerto de tejido conectivo es porque seguramente perdiste encía. Correcto. Entonces, primero que nada, comenzamos por la parte etiológica. ¿Qué es lo que provoca que se pierda la encía de un principio? Correcto, esa es la reflexión fundamental cuando se detecta que hay pérdida de encía, porque en base a saber por qué se perdió la encía, que se llama factor etiológico, se tiene que plantear el plan de tratamiento. En otras palabras, se puede perder, por ejemplo, por enfermedad periodontal, que puede ser una periodontitis, que es una infección de la encía, que causa pérdida de la estructura de soporte del diente, incluyendo la encía. Otro podría ser trauma por la mordida, y el doctor Baen ha hablado harto de esto, pues, ¿no? Que es cuando hay una sobrecarga de los dientes que puede causar que se baje el nivel de la encía. Otro que cada día encontramos más común, que es como una consecuencia, digamos, del tratamiento de ortodoncia, que es cuando un diente se mueve mucho más hacia la parte de enfrente, digamos, sobre todo los dientes inferiores, que además tienen una encía delgadita y un hueso delgadito, y cuando se desplaza ese diente hacia adelante, digamos, para mejorar la mordida, si se justifica, existe el riesgo, que es como cuando nos aumenta la panza. Entonces, ¿qué pasa con el pantalón? Se estira, se abre, pues, ¿no? Eso pasa aquí. Me interesa saber qué imágenes va a poner el editor del video en este. Claro. Sí, hay que tener mucho cuidado con esa imagen. Como la panza después de Navidad, que aumenta el tamaño. Entonces, ¿qué pasa con el pantalón? Se abre. La causa que creo que es menos frecuente, pero que la gente cree que es la más común, es el cepillado. Es cierto. Todo el mundo le echa la culpa al cepillado. Algunos dentistas incluso te dicen, es que es el cepillado, ¿no? Sí. Y creo que ahí es importante mencionar que el cepillado sí puede provocar recesión gingival, que no debemos de confundir, por favor, lo que es la recesión gingival con las abfracciones, que es otro tipo de lesión completamente diferente. En pantalla están viendo de este lado lo que es una recesión de la encía, que es como se pierde la encía, y del otro lado de la pantalla están viendo lo que es una abfracción. La abfracción es un problema provocado por fuerzas mecánicas, como lo hemos visto en los videos que vamos a dejar aquí, justo arriba del doctor. Quítamelo. Que habla justo sobre la diferencia. Entonces, ¿por qué es importante saber la diferencia? ¿Por qué? Porque la causa es completamente distinta y el tratamiento también. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, cuando ustedes vean que tienen un solo diente con ese problema, sería muy raro que el cepillado fuera solamente por ese diente, ¿no? Vamos a platicar, doctor, cómo se observa una recesión gingival cuando es provocada por el cepillado. Claramente se ve una superficie lisa y superpulida, porque el pobre individuo que le ha dado por agarrar un cepillo de cerdas duras y cepillarse como violín, por lo general sí se descubre la raíz del diente, pero queda súper lisa, pulida, y también es muy común, por ejemplo, en los caninos, que forma parte, digamos, del ángulo del maxilar, ¿no? Que es justamente donde podría llegar a haber mayor fricción. La verdad es que, como bien lo dijo Fede, tampoco no es un descubrimiento del dentista, es casi muy obvio que el mismo paciente sabe detectar a estas alturas qué ocurre, y también cada vez es menos común, cada vez felizmente tenemos mayor cultura del cepillado y del uso del cepillo de dientes, ¿no? Exacto, y ahora con la implementación de los cepillos eléctricos también ayuda bastante para poder controlar ese tipo de presión que colocamos. El riesgo de que te digan que es por el cepillado y que no sea el cepillado, yo veo dos riesgos importantes. Número uno, no estás dando con el problema problema va a seguir porque la etiología va a ser otra. Y número dos, muchos pacientes dejan de cepillarse por miedo a provocarse eso, y entonces viene acumulación de placa bacteriana, inflamación y gingivitis, por lo mismo del miedo a no cepillarse, ¿no? Es cierto. Entonces, por eso es muy importante que escuchen bien este video, que lo compartan con seres queridos, con amigos. ¿Para qué? Para que realmente se sepa cuáles son las verdaderas causas y los verdaderos tratamientos y soluciones a eso. Entonces, vamos por partes. La número uno, que fue la enfermedad periodontal. ¿Qué pasa en una enfermedad periodontal para que se pierda la encía? Claramente es una infección que avanza, destruyendo tanto la encía como el hueso. Y antes de pensar en cualquier cirugía para tratar de recuperar esa encía, hay que tratar esa infección y que esa encía se desinflame. Ojo, va a ser común que después del tratamiento periodontal, donde se elimina la infección y se desinflaman los tejidos, aumente la recesión y o la pérdida de las papilas, que la encía
encía que hay entre los dientes. Porque antes esa altura, digamos que tenía era falsa, pues porque el tejido estaba inflamado. En el momento que se desinflama, es natural que quede como secuela esa recesión. Y ahí es muy común que quede acompañado de una hipersensibilidad, porque antes estaba la raíz del diente, esa dentina, que es sensible a los cambios de temperatura, por ejemplo, cubierta de encía, después de la limpieza o raspado y alisado radicular, que era la limpieza profesional para tratar la periodontitis. Además, se raspa la raíz, se baja la altura de la encía, queda la raíz expuesta con hipersensibilidad y con una recesión que no tenía antes. Y eso se evalúa pues hasta que ya se le da de alta como tal del control de la infección de la enfermedad periodontal. Volviendo al ejemplo de otra parte del cuerpo, por ejemplo, es como si tú tuvieras un pie inflamado porque tuviste un esguince, ¿no? Y se te inflama el tobillo y ese día decides irte a probar zapatos. Obviamente los zapatos que te vas a probar te van a quedar grandes después cuando se desinflame el pie. Claro. Igual aquí no es culpa del dentista que cuando te hagan una limpieza o cuando te hagan un tratamiento periodontal se pierdan las encías, porque muchas veces nos llegan con la queja de no, fui con el doctor Feregrino, me hizo una limpieza y perdí las encías. O sea, tú le provocaste, tú le provocaste la pérdida de las encías y la realidad es completamente distinta. Hay una clara falta de comunicación desde antes, ¿no? De que uno está obligado como profesionista a decir, hermano, muy probablemente termines, hermano, bro, es muy probablemente que termines con una pérdida de encía o de las papilas, pues porque justamente está desinflamando ese tejido, ¿no? Y ojo aquí porque esto que mencionas es súper común cuando, por ejemplo, van a hacerse esos diseños de sonrisa en lugares dudosos, en donde les cortan la encía y les ponen sus resinotas encima. ¿Te acuerdas? Muy, muy frecuente. Claro. ¿Qué pasa? Si un paciente tiene enfermedad periodontal, y por eso he dicho muchas veces, las carillas no se deben de colocar cuando el paciente tiene enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque el nivel de la encía que ves en ese momento es un nivel falso. Es un nivel que está como el pie inflamado. Entonces tú le pones sus carillas ahí donde tú crees que está bien y cuando ya le haces una limpieza, se regresan y ya no tiene que ver nada donde dejaste tu carilla con el nivel natural de la encía. Correcto, es que prácticamente no se toma ninguna acción restaurativa. Restaurativa me refiero a rellenar los espacios vacíos, tomar inclusive alguna decisión del futuro de un diente hasta que no se elimina la enfermedad periodontal, ¿no? Incluso si cortar una encía también, ¿no? Porque también pasa que la gente trae inflamada la encía y le quieren hacer alargamientos de encía pensando en que, es que tienes tu encía muy grande, hay que cortar la encía para que sea más... Espérame, si está inflamada es diferente. Antes era muy común, paciente con enfermedad de encías, próxima semana véngase y le recortamos las encías. No, cada vez es menos común la necesidad de hacer alguna cirugía para un paciente que padece periodontitis, que padece una infección. Se limpia, se vuelve a limpiar, se educa al paciente, se reeduca al paciente y se ha encontrado en estudios longitudinales a lo largo de los años que básicamente se obtiene el mismo resultado con o sin cirugía periodontal. Aquí el factor clave es la constancia en el tratamiento y naturalmente el mantenimiento, que son las citas de limpieza, que después, claro, de revisión, que el paciente tiene que recibir después del tratamiento periodontal. Tenemos un video aquí arriba del doctor Baena, ¿no? Aparece el link. Ahí está. Sí, va a estar acá en realidad, pero bueno. No, allá. Déjenlo creer que en su cabeza no va a haber nada. Amigos, si su encía está inflamada y les dijeron que hay que cortar la encía, esto que va a decir el doctor es bien importante. Hoy con la evidencia científica que tenemos, se obtiene básicamente el mismo resultado con o sin cirugía de encías. En estudios longitudinales, o sea, a largo plazo, está súper demostrado que lo más importante es la constancia. Vamos, que termine bien su tratamiento de limpieza profunda que se llama raspado y alisado radicular y después sus citas de mantenimiento a lo largo de una vida. Entonces, si tú vas con tu periodoncista, con tu dentista, con enfermedad periodontal, tienes una infección de encías activa, está saliendo pus, sangre a la encía y te están dando cita para la siguiente semana, digamos, ya para operarte las encías, deberían de reconsiderar 2 veces que es el peor momento para operar, porque además imagínate, tienes que operar una encía que está inflamada, es como una gelatina que está súper hinchada, va a ser difícil que se corte bien esa encía, que inclusive se pueda suturar esa encía, sería como suturar una gelatina, es mucho más difícil, y el resultado va a ser naturalmente más doloroso, porque ya tienes una encía que está inflamada, y por supuesto menos exitoso. Si es estrictamente necesario, se hace la cirugía ya cuando tenemos un tejido desinflamado y con menor cantidad de bacterias. Aparte, el hecho de que si tú cortas la encía que esté inflamada, después cuando se desinflame puede ser que cortaste de más y que se vaya y acabes con una recesión. Por lo tanto, es muy importante que si por motivos estéticos estás cortando la encía, que te esperes y primero hagas el tratamiento periodontal para que esa encía desinflame y ya después ves, es muy probable que desinflame y te guste el nivel de la encía donde quede después de que la encía esté sana. Claro. Ahora, el momento idóneo para evaluar, digamos, un diente que tuvo enfermedad periodontal es hasta cuando está sanado,
digamos, está sano de la enfermedad periodontal. ¿Por qué? Que puede tener movilidad y hasta que no se elimina la infección disminuye la movilidad, o esa movilidad es acompañada de trauma por oclusión, que es un exceso de función de la mordida. Hasta que no se establece una mordida mejor, se elimina la infección, ya se puede juzgar de manera adecuada un diente, pues, ¿no? Claro, entonces estábamos en la parte periodontal. Entonces, la primera causa de la pérdida de hueso por una enfermedad periodontal es por una bacteria. Porphyromonas gingivalis es la más común. Y al final, lo que pasa es que el diente está soportado. Con la Porphyromonas gingivalis. Muy bien. Actinomyces actinomyces Dilo, a ver, dilo 3 veces, a ver, rápido. Mira, Tu diente. Bacteria. Tienes una raíz y el hueso normalmente llega a cubrir toda la raíz y por eso el diente no se mueve. En la enfermedad periodontal, este hueso que soporta la raíz se pierde y es muy importante que ustedes sepan que la encía está donde hay hueso. Si no hay hueso, no puede haber encía porque la nutrición y el soporte de esa encía está basada en el hueso. Entonces, lo que el paciente está perdiendo aquí es hueso y después pierde la encía. Y por eso una enfermedad periodontal, cuando empieza a haber pérdida de hueso, la encía se empieza a exponer, empieza a perderse y se ve más la raíz de los dientes. Y evidentemente en el tratamiento periodontal es cuando el doctor entra, limpia, pero no va a recuperar ese hueso. No. Eso es algo crítico. Muchas veces he escuchado, le vamos a colocar injerto de hueso porque lo perdió en la enfermedad periodontal. Es muy raro que funcione, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Además, aunque logremos regenerar, difícilmente podemos regresar el hueso de un diente natural a un estado de cuando el paciente tenía 14 años con un hueso perfecto, ¿no? En todo caso, es más importante eliminar la infección, disminuir la movilidad, estableciendo una mejor mordida, pues, ¿no? Entonces son factores clínicos que uno ve y uno puede medir, que en todo caso puede que ese diente haya quedado con pérdida de hueso, pero si está estable y está funcional, no veo necesidad estricta de andarle colocando injerto de hueso porque sabemos que estamos muy limitados en ese tratamiento. Exacto. Entonces, ¿qué se opta? Por colocar injerto de encía cuando se perdió mucha, siempre y cuando cumpla con las características que les vamos a decir en el futuro de este video. Entonces, está enfermedad periodontal. Número 2, pérdida de encía por trauma oclusal. Vamos a meternos en ese tema y cómo se soluciona. Número 1, la enfermedad por trauma oclusal básicamente sucede porque tu mordida no está correcta. Y eso lo notamos. La diferencia importante es que muchas veces la enfermedad por trauma oclusal se da en zonas de la boca y no en toda la boca. La periodontitis es más como generalizada, ¿no? Exactamente. Da como en toda la boca. No siempre. Hay zonas que a veces se infectan, pero porque no se puede limpiar el paciente bien ahí. Exacto. Pero en general, el trauma oclusal tú lo vas a ver en 1 o 2 dientes, a veces en 4, a veces en muchos más. Fíjate que me gusta mucho, la palabra trauma como tal, ¿no? Cuando dice quedé traumado, significa que hubo un evento en la vida que me superó y entonces quedé con un tipo de lesión. El trauma por oclusión, exactamente lo mismo. Es un exceso de fuerza que sobrepasa la capacidad de adaptación del periodonto, que es el ligamento periodontal que rodea los dientes. Entonces me gusta mucho la palabra trauma por oclusión. Oclusión es cerrar, es el cierre. Entonces hay un trauma por oclusión, hay por mal posición, por apretamiento o rechinamiento, que hay un exceso de fuerza de la mordida que sobrepasa la capacidad de adaptación, digamos, del diente, del periodonto. Entonces existe el trauma. Entonces esta fuerza normalmente sucede cuando los pacientes tienen una mordida incorrecta. Por eso muchas veces los pacientes no han comprendido que la ortodoncia, el acomodarse los dientes, no nada más por estéticas. La gente, incluso algunos seguros médicos que te dicen es que no cubre partes estéticas. Oye, pero el tema de la ortodoncia no es estético. Yo siempre les he dicho a los pacientes, el 90% de la ortodoncia que nosotros practicamos, junto con especialistas por supuesto, cuando lo remitimos, es por función. Definitivamente. Un 10% es por estética. ¿Por qué? Porque una boca que está correctamente alineada, los dientes y funcionan, se van a ver estéticos. Y una boca que donde tiene los dientes chuecos, te puedo garantizar que hay un problema de función también. Sí, y a veces como un tipo de shock para el paciente que cuando llega va a llenarse un agujero, le faltan 2 dientes de acá enfrente, ¿no? Lo revisamos, le es detectado trauma por oclusión, una mala oclusión, y pues sí, naturalmente es un tratamiento mucho más complejo que ponerse a rellenar agujeros, pues, que definitivamente el factor etiológico es trauma por la mordida, y no importa si pues se coloca un puente o implantes, los va a acabar perdiendo por ese trauma, por ese factor etiológico que no está siendo tratado, ¿no? Por esa razón, y en la medicina cada vez lo vemos más, tenemos que irnos a la etiología de los
problemas, no nada más a las soluciones, porque las soluciones es muy fácil, te vendo la solución, te pongo un implante dental. Espérate, ¿por qué perdiste el diente? ¿Qué fue lo que hizo que perdieras tu diente? Y muchas veces los pacientes llegan con dientes perdidos y pues, les ponen implantes, pero nunca les corrigieron la mordida. O igual, pacientes a los que se les confunde que tienen enfermedad periodontal y dice, es que estás perdiendo encía porque no te lavas. Y no, es por el trauma de la mordida. Correcto. Y por eso es tan importante detectar qué lo provoca, porque también al paciente, ¿qué tal? Se lava muy bien, pero su misma mordida está haciendo que pierda los dientes y tú le dices que se lava mal los dientes, entonces no le estás ayudando en nada. Entonces, el tema del trauma por oclusión se debe de tratar con ortodoncia, acomodando los dientes, ajustes oclusales. A veces es un puntito o dos el que estás chocando y puedes hacer un pequeño desgaste selectivo y con cuidado al paciente y le corriges ese problema. Ya corrigiendo el trauma, ya sea con la ortodoncia o con los puntos que comenté, ya ahora sí puedes pasar al tratamiento de encías. Claro. Entonces ya se hace la reevaluación, digamos, que es cuando evaluamos tal cual que el paciente está sano y ya se ve la secuela como tal, pues, ¿no? Que puede ser la recesión. Entonces vamos a la tercera, que sería por movimientos de ortodoncia, que es cuando mencionamos que hay un diente que se mueve, por ejemplo, muy hacia la parte de enfrente y a veces lo que sucede de inicio, a lo mejor en los primeros meses o años del tratamiento de ortodoncia, lo único que ocurre es que se adelgaza la encía. El grosor de la encía, en otras palabras, se llama el fenotipo. Si yo, imagínate, ¿no? Sigo engordando por Navidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con mi playera? Se va a empezar a desgarrar. Lo mismo pasa con el diente. El diente no engorda naturalmente, felizmente. El diente se empieza a mover más hacia la parte de enfrente y esto hace que se adelgace el hueso, como que se va abriendo los botones de la camisa y se adelgaza la encía. El problema con una encía delgada o con un fenotipo delgado es que naturalmente tiende a ser más frágil. Entonces, con el uso natural de los años, cuando la niña, el niño están mordiendo, masticando, pues, es que esa encía termina entonces perdiéndose y con una secuela de recesión, que es esa encía que básicamente migra, descubriendo las raíces de los dientes. También tiene mucho que ver con el tema de la irrigación sanguínea. Imagínense, si ustedes se presionan el dedo, ven que cambia de color y se pone blanco, blanco, blanco y luego lo sueltan y se pone rojo otra vez. ¿Por qué? Porque vuelve a regresar esa circulación. Si ustedes están constantemente con ortodoncia presionando el diente hacia adelante, están perdiendo la circulación sanguínea y si es mucha la presión, eso también va a hacer que ese tejido pues se vaya, porque no va a soportar esa falta de irrigación constante durante tanto tiempo. Número 2, el problema principal, amigo, no sé si estás de acuerdo, es que muchos ortodoncistas hacen ortodoncias sin tomografías, la gran mayoría, y desafortunadamente la panorámica, que es el estudio como de estrella que todos usan, te da las dos dimensiones. Esto lo hemos mencionado en videos como el que voy a dejar arriba de la cabeza del doctor Emanuel. ¿Emanuel? No, de Manuel, de Manuel. Es que me voy. Voy a dejarla encima del doctor Manuel. Emanuel dijo. Ya, bueno, tu nombre artístico no está mal. Sí, suena mejor, la verdad. Ok, las panorámicas no te ayudan a ver cuánto grosor de hueso tienes. Solamente estás viendo cuánto hueso rodea la raíz, solamente de ladito. Pero tú puedes tener, acuérdate, hay dos dimensiones. Está también la parte de atrás y la parte de adelante del diente. Y tú puedes tener un hueso precioso adelante del diente o puedes tener una mini laminita de hueso. O que no haya laminita. O que no haya. Entonces, si vas a empezar una ortodoncia y no sabes cómo está ese hueso, ¿cómo sabes si puedes mover los dientes para adelante o no? Y yo no sé cómo le hacen, amigo. O sea, se la avientan así yo creo que está bien. Muchas veces creen que clínicamente pueden detectarlo, pero hemos visto pacientes con encía perfecta que no tienen hueso adelante, ¿no? Y que con una pequeña empujoncito pierden toda la encía. Sí, por lo menos esto debería servir para medir un riesgo, porque yo entiendo que a veces el tratamiento de ortodoncia se ve obligado a mover esos dientes hacia enfrente. O sea, el acto de mover esos dientes para mejorar la oclusión y eliminar el factor etiológico está súper justificado. Donde deberíamos de descansar es en evaluar un factor de riesgo y decirle, oiga, puede que después del tratamiento tengamos alguna recesión, que necesite algún tipo de tratamiento por A, B y C, o tal cual, determinar el riesgo de que el pronóstico de estos dientes puede verse afectado, pero igual, a pesar del riesgo, va a ser mejor hacer el tratamiento de ortodoncia. Ahora, una pregunta técnica. Si ya vemos que existe un riesgo, ¿tú puedes como periodoncista ponerle un injerto de tejido conectivo para engrosar ese biotipo de encía y prevenir que se vaya en un futuro hacia abajo? Hay tratamientos, digamos, recientes, donde si se determina que esa tabla de hueso está súper delgadita, por ejemplo, y se tiene que mover el diente, como ya lo mencionamos, hacia adelante, se puede hacer un procedimiento quirúrgico donde se coloca un injerto de hueso con factores de crecimiento, por ejemplo, para procurar preservar esa tabla de hueso. Pero naturalmente cada paciente es diferente y si se hace, necesita estar súper bien justificado e indicado para hacerlo previamente al tratamiento de ortodoncia.
ortodoncia. Entonces, sí se puede poner un injerto de hueso antes de la ortodoncia cuando detectamos que el paciente tiene una laminita chiquitita. Correcto. Obviamente antes, no durante o después. Es antes. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay movilidad, en ese momento no hay fuerzas, no hay isquemia. Entonces colocas el injerto de hueso y unos 4 meses después ya puedes empezar a mover. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Fíjense, qué interesante. Esa es una nueva manera. Pero la única manera de poder saber eso es haciendo una tomografía. Tomografía. Aunque se quejen y aunque digan que cuesta muy cara, discúlpenme, pero ¿cuánto cuesta perder la encía de un diente o dos? Y luego ¿cuánto cuesta repararla? ¿No? Sí. O ¿cuánto cuesta sacar un diente? Porque no nada más pasa que se va la encía. A veces sacan los dientes completamente del hueso y los dientes se pierden. No, son herramientas de diagnóstico. Exacto. Yo les digo a los pacientes, una tomografía, a diferencia de una panorámica, es como si quisieras ir de aquí a Europa con una brújula. Si vas de América a Europa, igual ibas a llegar a Portugal, igual ibas a llegar a Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay una diferencia chiquita en el ángulo, ¿no? Pero si vas con GPS vas a llegar al aeropuerto Charles de Gaulle de París. Así. Nuestro Señor. Importantísimo la tomografía antes de la ortodoncia para evitar estos problemas y prevenirlos. Y si es necesario, una cirugía de hueso o de encía para engrosarla y que no se pierda Puede ser. Muy bien, perfecto. Claro. Ahora, la última, el cepillado. Sí. Pero tan polémico porque muchos dentistas de verdad se casan con esa idea y todo lo que ven a la mínima provocación, sí, cepillado. Su cepillado. Sí. Y la otra, ¿no? Cepíllese para que le crezca otra vez. Sí, cepíllese suave para estimular el crecimiento. Felizmente cada vez lo he escuchado menos porque hubo una época dorada que los colegas decían que cepillándose hacia abajo se bajaba la encía. Es que ojalá sería así, si fuera así qué maravilla pues, ¿no? Sí. Pero pues no. Aunque te irías a la calle porque no tendrías chamba. Claro, bueno, me dedicaría a otra cosa. ¿Qué siente que un cepillo haga tu trabajo mejor que tú? Pues bueno, me ha sucedido ya varias cosas. Bueno, entonces obviamente el cepillado no va a provocar que la encía vuelva a crecer. No, ojalá, pero pues y difícilmente va a hacer que la encía se vaya, a menos de que le den demasiado duro, constante y sobre todo con cerdas muy duras, ¿no? Correcto. Ok, ahora vamos al tema del tratamiento. Ya dijimos la etiología, que son esas 4 básicas. Habrán algunas otras, pero las más comunes son las que dijimos. Ahora, ¿cómo se hace este tratamiento? ¿Quién es candidato? ¿Quién no es candidato? Platícanos un poquito. Claro, aquí es indispensable ya en un estado de estabilidad como tal del paciente, me refiero ya sin movimientos de ortodoncia, ya sin infección, saber qué fue lo que quedó, ¿no? Y de ahí hay una clasificación que nos ayuda mucho para determinar las metas y hasta dónde podemos lograr lo que estamos buscando en el paciente, ¿no? Para esto nos ayuda mucho la clasificación de Cairo, que hay 3 tipos, la 1, la 2 y la 3, ¿no? Siempre hay 2 componentes en cada uno. La recesión como tal, que es cuando la encía baja y descubre la raíz de los dientes, y si tenemos o no la encía intacta entre los dientes, o sea, la papila. Cuando se pierde la papila y se forma un triángulo negro, del cual ya hemos visto videos, y aquí va a haber un video de los triángulos negros. Entonces, si tenemos el triángulo negro entre los dientes, naturalmente vamos a estar limitados para lograr esa cobertura de la raíz. En resumen, la 1 solamente tenemos la recesión, pero la encía que tenemos entre los dientes está perfecta. Entonces, es muy predecible lograr el 100% de la cobertura de esa raíz, o sea, regresar la encía hasta donde estaba antes y de manera natural se va a lograr que regrese el ancho de la encía queratinizada. La encía queratinizada es esa banda de encía rosa que está formada de una proteína que se llama queratina, de la cual están hechas los callos, ¿no? Los callos que tenemos en las manos, en los pies, cuando saludas al campesino, a la señora de la limpieza, que sentimos las manos rugosas, son naturalmente manos muy callosas. Entonces, esta encía queratinizada es esta banda de encía rosa, que es un callo que rodea los dientes, que ayuda para que los dientes soporten la fricción de la lengua, del cepillado, de los alimentos y que tengamos estabilidad, ¿ok? Por eso, en todo caso, también se vuelve importante cubrir las recesiones en cierto modo para aumentar esa banda de encía queratinizada y también aumentar el fenotipo, que es el ancho de la encía. Mientras más ancha sea la encía, va a ser mucho más estable conforme pase el tiempo. Es súper importante volver a mencionar, de nada sirve hacer el tratamiento si no has quitado el problema que provocó esta recesión. Entonces, esa clasificación funciona. La de predictibilidad de esa recuperación depende también de si trataste primero lo que provocó en un inicio esta recesión. Correcto. Imagínate que fuera por periodontitis, que esté infectada la encía y operas una encía infectada. ¿Qué va a pasar? Pues no, tarde o temprano se va a volver a perder esa encía. Entonces necesitamos tener un estado de salud. En todo caso, tenemos un periodonto reducido. Periodonto reducido es que ya terminó con una secuela. Es como, no sé, llega Juanito después de la guerra y perdió tristemente una mano y tiene su muñoncito. El muñón está sano, pero está reducido, ¿cierto? Lo mismo pasa con esa encía. La encía ya se perdió, el hueso ya se perdió, pero ya está sano. Esa es la base, operar una encía que está sana, ¿ok? Entonces la Cairo, la clasificación de Cairo número 2, igual siempre vamos a tener una recesión, pero ahora sí ya tenemos
tenemos pérdida de la encía que tenemos entre los dientes, se formó el clásico triángulo negro. Entonces ahí estamos limitados, va a ser muy complicado que logremos el 100% de la cobertura de esa raíz. Más o menos se va a lograr aprox a la altura de encía que tengamos, donde la tenemos. Entonces vamos a estar limitados en la cobertura de la raíz, pero sí vamos a lograr un aumento del ancho de la encía, un aumento del fenotipo que debería de crear estabilidad a largo plazo. En esta, por ejemplo, hay mucho más tema de sensibilidad más allá del tema estético. Hay pacientes que llegan con nosotros para la cobertura de la raíz por temas estéticos. Es que me río y se me ve más alta el diente acá. Hay otros que llegan por temas de sensibilidad, que también es interesante, ¿no? Me duele muchísimo el tomar agua fría, tomo agua con hielos y no lo soporto, ¿no? Claro. Y en ambas ayuda. Esa pregunta es espléndida, pues, ¿no? Porque siempre que vemos la recesión, bueno, por supuesto, escuchar el motivo de consulta del paciente. Vamos a imaginar un paciente que llega con recesión, pero que tiene muy buen ancho de encía queratinizada. Muy buen ancho es un par de milímetros. O sea, en estricto rigor, si ya eliminamos los factores etiológicos, esos 2 milímetros de encía están bien anchos y no se ven, por ejemplo, cuando sonríe, no es obligatorio ni mandatorio tener que cubrir esa raíz. Y su único problema es la hipersensibilidad. Entonces, en esta conciencia es como, hermano, utiliza una pasta para dientes sensibles, ¿no? Un agente para disminuir la sensibilidad de los dientes y te dejamos en paz. Porque en todo caso hay que descansar en que se trató el factor etiológico de la recesión y ese paciente no requiere cirugía. Sí necesitará mantenimiento. Oye, igual para estar tranquilos, vamos a verte en 6 meses, 1 año mínimo, para ver que esa recesión se mantenga a ese nivel y que en efecto logramos eliminar el factor etiológico. Pero no hay necesidad de estar operando las encías a diestra y siniestra, ¿no? Claro, o sea, es a menos de que el paciente lo solicite por tema estético o por tema de dolor. Claro. Nada más. Y ahora la clase 3 de Cairo. La clase 3 sería cuando hay una pérdida de hueso terrible. A veces ya son casos que el diente tiene movilidad incluso y que ya puede que ya ni tan siquiera sea viable mantener este diente. En caso de que si quiera hacer el esfuerzo de mantener ese diente, ¿no? Que básicamente es que tiene la pérdida de hueso, es mucho mayor que inclusive la recesión. Entonces, si se logró mantener estable este diente a pesar de esa pérdida de hueso, se puede colocar algo que se llama injerto gingival libre, que se corta todo el pedacito de paladar y se lleva a manera de un parche, pero ya no con el afán de cubrir la recesión, sino colocarlo a la altura donde ya está la encía, solamente para aumento de encía queratinizada y lograr ese callo alrededor de los dientes. Pero claramente ahí tenemos un periodonto bastante reducido y el pronóstico de estos dientes pues, no es impecable, pero podemos presumir que está ciertamente estable. Ahí es cuando tienes que poner la balanza si realmente vale la pena operar al paciente para hacerle eso o de una vez colocarle los implantes y quitarnos el problema de los dientes. Ahora, la estabilidad, doctor. Ya dijimos las causas, ya dijimos cómo se trata, ahora cómo se mantiene esto y qué hacer para que no vuelva a suceder. Básicamente el mantenimiento, donde se debe de detectar que el factor etiológico fue tratado, ¿no? En el caso del tratamiento de ortodoncia, pues si ya terminó y nada más se debe llevar un registro de que no tenemos mayor recesión. De los casos donde puede que haya más riesgo es cuando hay trauma por oclusión, por ejemplo, por apretamiento o rechinamiento, que de repente rechinan tanto los dientes que aunque el doctor le haya hecho su guarda súper bien hecho, ya lo tienen súper desgastado. Ahí es como los tenis del maratonista, pues, ¿no? Un maratonista no sé cada cuánto tenga que cambiar de tenis, pero seguramente cada 3 meses, cada 6 meses está agujereado, seguramente necesitará un nuevo guarda, pues, ¿no? Entonces, básicamente, y si tiene por enfermedad periodontal, pues el mantenimiento puede que cada 3 meses, cada 4 meses, que es esa limpieza, ese control de que en efecto sigue bien estable el diente y que el factor etiológico no está regresando. Ahora, el tratamiento como tal, obtienes tú un pedacito de encía del paladar, correcto. ¿cierto? Esa Sí. es lo más común. Lo más común. Porque también está el injerto y hay otros tipos de injertos, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar en breve cómo es el tratamiento? ¿De dónde sacas encía y por qué la sacas? ¿De dónde la sacas? Claro. Todo el paladar tiene una muy buena calidad de encía. Todo el paladar está revestido de encía queratinizada. Es por lo general una zona súper buena, donadora. Hay que anestesiar naturalmente el paladar. Hay varias técnicas, desde que se hace un sobrecito y se toma la parte interna del paladar. Hay veces donde se justifica tomar toda la encía, sobre todo cuando queremos aumentar solamente encía queratinizada. Hay una zona súper buena que se llama la tuberosidad, que es la parte posterior del último molar superior. Es una zona muy buena que tiene gran cantidad de células y es muy proliferativa por la cantidad de células que tiene. O como mencionó el doctor Baena, comprar un injerto de piel que puede
puede ser naturalmente de un cadáver humano o viene de porcino, que es una opción. Naturalmente, el estándar de oro o el mejor injerto que se puede tomar es del mismo paciente, que están las mismas células del paciente, pero un plan B es comprar ese tipo de injertos. La desventaja de ese tipo de injertos, aunque hoy en día es bastante predecible la técnica, es que la técnica es muy sensible. ¿Qué significa esto? Que si durante el procedimiento se desgarró tantito la encía o teníamos un fenotipo muy delgado con muy poca irrigación sanguínea, a veces los resultados tienden a ser más pobres. Entonces, sí es una opción, pero siempre procuramos que el paciente acepte que le tomemos encía del paladar porque buscamos un resultado que sea lo más exitoso posible. Perfecto. Ahora, ¿quiénes son candidatos y quiénes no son candidatos a esta cirugía? Obviamente los que no son candidatos ya los mencionamos en cuanto a temas funcionales, pero de temas médicos, ¿hay alguien que tú dices, a este paciente no lo opero? De lo general o particular, en lo sistémico, si tenemos un paciente que tiene una enfermedad sistémica, no sé, diabetes mal controlada, hipertenso, algún tipo de cáncer con tratamiento, básicamente cualquier cirugía oral se contraindica. Las únicas cirugías orales indicadas son las de urgencia, ¿no? Me está doliendo mucho un tercer molar, tengo una infección. Bueno, ahí no queda otra más que pues, hacer el procedimiento por la vida del paciente. Ahí tal cual sería una contraindicación. Y de ahí la indicación, si tiene una Cairo 3 con una tremenda pérdida de hueso, no tiene nada de las papilas, pues no le podemos vender, válgame la expresión, un procedimiento para cubrir las recesiones, está contraindicado. O no se ha tratado el factor etiológico, pues tampoco, no tiene ningún sentido que tratemos un paciente que todavía no hemos detectado ni tratado adecuadamente, ¿no? Perfecto, pues creo que ya cubrimos todos los puntos. Si tienen ustedes dudas, dejen en los comentarios. El doctor tiene mucho tiempo libre, mucho tiempo libre, y se puede meter a contestarlos cualquier día que quieran. Lo amo hacerlo. No, pero dejen sus dudas en los comentarios y trataremos de contestarlas. Son cirugías importantes, son delicadas y por eso hay que hacer estudios de sangre para saber realmente si el paciente está bien sistémicamente antes de operarlo. Eso es muy importante. Claro. También tengo videos que voy a dejar por acá sobre la importancia de los estudios de sangre. Y bueno, cualquier duda, ya saben, déjenla, compartan este video, dejen los comentarios, díganme qué opinan de la actuación del doctor Manuel, si fue buena, si fue mala, pésima. Regular, si lo contratarían como actor o no. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video. Recuérdenlo, suscribirse es gratis y es información para su salud. Gracias, amigo. No, hombre, muchas gracias, mi Y gracias, te agradezco cuídense mucho. Gracias. Que estén muy bien. Hoy en día es... Oye, ¿qué me puso? Ya, Federico. Una vez más te sales, ¿ok? Sí. Discúlpame, es que me gracias. Muy bien, qué humildad la tuya. Es que estamos así. Hoy en día es...